Porque no todo lo que se dice es cierto. En Actívate con Salud estamos rompiendo mitos. Vuelo 985, aquí estamos con nuestro invitado especial, el doctor Rubén Lima. Él es traumatólogo especialista en cirugía de cadera. Doctor, acá desde vuelo 985 vamos a sentirnos relajados. Esto es algo más informal, esto es algo light acá, Radiotráfico, la radio que se ve. Quería preguntarle sobre las operaciones de cadera. Ya que estás hablando que es algo light, sí. Quiero, siempre que me preguntan, ¿usted es especialista de qué? De la cintura para abajo. De la cintura para abajo. De la pelvis. Muy importante. Hace rato nos estábamos riendo de otras cosas, pero bueno, de la cintura para abajo. Entonces, bueno, doctor, quería que nos aclarara un poco la situación. Estos pacientes que sufren de artrosis de cadera, por ejemplo, que tienen que a la final tomar una decisión drástica como ponerse una prótesis de cadera. Esto es una noticia que muchas veces pone en shock a una persona porque piensa que definitivamente como que más nunca va a volver a ser la misma persona. Sin embargo, ha visto otro tipo de avances en este tipo de operaciones y quería que nos hablara un poco sobre el procedimiento como tal, qué tan difícil es, qué tan larga puede ser una recuperación, el tipo de prótesis más o menos, y todas esas cosas que hay que tener en cuenta para que el paciente esté tranquilo a la hora de ir a someterse a una cirugía de reemplazo de cadera. No hay duda que el reemplazo articular de cadera constituye una gran ventaja para el paciente hoy en día con las nuevas técnicas que estamos utilizando en este tipo de cirugía. De ayuda a veces un paciente que necesita de una prótesis de cadera, un paciente que tiene mucho dolor, que está incapacitado, que su calidad de vida ha estado mermada producto del dolor y la incapacidad funcional que tiene el paciente. Entonces, ¿qué te ofrece el reemplazo total de cadera? Te ofrece quitarte el dolor, te ofrece mejorar la función y te ofrece mejorar tu calidad de vida. Entonces, ya eso es una oferta para el paciente interesante porque sabe que va a poder mejorar su calidad de vida, va a poder caminar, va a poder funcionar. Actualmente estamos usando prótesis muy versátiles, estamos utilizando prótesis con cabezas grandes, cabezas 32, cabezas 36, copas especiales de acetábulo de doble movilidad que le permiten al paciente regresar pronto a su vida cotidiana y hacer casi todo lo que complicaciones de las prótesis con esos 32, 36 es el tamaño de las cabezas. El tamaño de la cabeza. Antes eran más chiquitas y había más posibilidades de luxación. Claro, porque uno de los principales problemas que puede tener un paciente que tiene un reemplazo total de cadera es que su prótesis se salga de su sitio, o sea que se produzca una luxación, si se produce algún movimiento extremo. Eso lo hemos ido corrigiendo con el uso de nuevas técnicas de este tipo de cabezas mucho más grandes o de copas acetabulares que tienen doble movilidad para garantizar mejor movimiento del paciente y disminuir el riesgo de que tiene ese paciente de luxarse. Generalmente cuando nosotros operamos un caso como ese, ya nosotros el mismo día de la cirugía estamos sentando al paciente y en el caso de que no hayan habido grandes pérdidas sanguíneas, el paciente no tenga mareo por efecto de la anestesia, pues lo ponemos inclusive de pie y lo hemos puesto a caminar. ¡Uy, qué bueno, qué bueno! Y la otra pregunta que le quería hacer con respecto al ejercicio. Una persona que se somete o que es sometida a una artroplastia total de cadera, ¿cómo queda su vida física, su vida activa? Para el ejercicio? Bueno, queda ciertamente limitada por unos días. Generalmente nosotros establecemos un tiempo que son 6 semanas y 3 meses. El paciente va a usar durante el tiempo de 6 semanas, va a usar andadera para la movilización, luego de las 6 semanas lo pasamos a un bastón y ya después de los 3 meses el paciente puede integrarse a su vida cotidiana. Con este tipo de técnicas que estamos utilizando, nuestros pacientes están haciendo prácticamente casi todos los eventos. Otra cosa que le voy a preguntar, el tipo de material de estas prótesis, ¿cuál es la más recomendable? Tengo entendido que hay varios tipos de material. Sí, claro, eso depende de la edad del paciente, de la calidad del hueso. Pero un paciente joven, 50 años. Generalmente los pacientes jóvenes son pacientes en los que usamos prótesis de cadera no cementado, en el que el cemento es un instrumento especial que tenemos para fijar la prótesis al hueso. El cemento lo usamos en pacientes mayores de 65 años. Los pacientes jóvenes no usamos ese tipo de prótesis no cementada. Utilizamos, combinamos materiales, por ejemplo, cabezas de cerámica con acetábulos que contengan plásticos de alta densidad, de manera de aumentar la vida media de ese reemplazo. Porque ¿cuál es el gran problema que tienen los jóvenes cuando se tienen que hacer por alguna razón que aparezca algún reemplazo total de cadera? Es cuando tengo que volver a revisar ese paciente, o sea, cuando lo tengo que volver a operar. Entonces se estima aproximadamente, de acuerdo a los estudios estadísticos,
que el 95% de las caderas entre los 15 y los 18 años deberían estar funcionando. O sea que una cadera debe funcionar normalmente en ese tiempo y en ese tiempo es que tú pudieras estar pensando en una revisión. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, doctor Rubén Nima, por esta información tan ¿Está valiosa. prohibido hacer con una prótesis de cadera? Absolutamente nada. Uy, muy importante. Actívate. Activo totalmente. Así es. Claro, hay movimientos extremos que el paciente va a tener que evitar. Por ejemplo, los primeros días, cuando nosotros operamos un paciente de este tipo, le damos como recomendación de seguridad, por ejemplo, evitar sentarse en sillas bajitas o en la cama que esté muy bajita. O sea, todo aquel movimiento que lleve a la rodilla por encima del nivel de la cadera es riesgoso para que se salga la cadera. Entonces, súper importante. por ejemplo, si va al baño, los mandamos a utilizar un elevador de poseta, o sea, evitar en las primeras 6 a 12 semanas ese tipo de movimiento para evitar procesos de luxación de la cadera. Cónchale, doctor, muchísimas gracias por tan valiosa información, de verdad. Y bueno, como siempre... Espero que lo sirva a todos nuestros a todos. radioescuchas. Aeroescuchas. Aeroescuchas, ¿no? Por supuesto. Bueno, nada, aquí estamos, por supuesto, impartiendo conocimiento desde Vuelo 985 a través de Radiotráfico, la radio que se ve.